Amigos de Rema Visión, sean bienvenidos a una vez más a este programa Joyas Eternas, y es un gusto estar compartiendo con ustedes, ya que hemos estado últimamente compartiendo sobre la venida de Jesús, junto con el pastor Hernando Mejía, y también le damos la bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias, James, Dios te bendiga. Gracias, pastor. Ha surgido una pregunta de lo que compartíamos el día de ayer, pastor, sobre el aceite. Uno de nuestros televidentes nos hizo esa pregunta, que la pregunta es sobre el aceite, pastor. Muchos han usado el aceite sobre la sanidad, sobre liberación, pastor. ¿Qué nos puede comentar usted del aceite? Bueno, mira, voy a decirte algo. El Antiguo Testamento es un libro profético. El Nuevo Testamento es un libro apostólico. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar figuras, o vamos a encontrar maquetas, representaciones en la vida de muchas personas, en los colores, en la numerología, que nos van a anunciar las verdades y las realidades que se van a vivir en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento sí se utilizaban muchos elementos, porque lo profético está cargado de elementos. Entonces, por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento se le daba autoridad a un rey o a un sacerdote, al sumo sacerdote, se le derramaba aceite como para decir: este hombre, reconózcanlo, ya tiene autoridad. No es de que el aceite le diera la autoridad, no era ese baño de aceite que le daban con una redoma, que le daba la autoridad, sino que era el simbolismo de que el Espíritu Santo, que está representado en ese aceite, iba a darle autoridad, gobierno en el mundo espiritual a ese hombre que había sido ungido. Se utilizaba un cuerno de aceite para poder derramar ese aceite sobre la persona, un cuerno de carnero. A ese cuerno de carnero se le llenaba de aceite, y ese era el aceite que se le derramaba a los que iban a fungir funciones reales, funciones sacerdotales, ministeriales. A ellos se les daba ese tipo de ungimiento. En el anuncio de cuando Jesús va a nacer, se habla de que Él es el cuerno de salvación. Entonces, aquí vamos a entender esto. Cuando llevaban el cuerno y lo derramaban sobre la persona que iba a tener autoridad de gobierno, entradas dimensionales al lugar santísimo, entonces lo que se hacía era que ese cuerno estaba representando al cuerno de salvación que se llama Jesucristo. Ese cuerno, el cuerno en la Biblia representa poder, autoridad. Ese cuerno estaba representando a la persona gloriosa del Señor Jesucristo, que un día iba a venir a la tierra para darle unción, autoridad a los hombres. Amén. Entonces, como Jesús no había venido, se utilizaba ese tipo de simbolismo. Ahora, el cuerno de salvación, según Lucas capítulo 1, ya vino a la tierra y es Jesucristo. Nos ha sido dado el cuerno de salvación y Él está lleno del Espíritu Santo en el Jordán. Él es el cuerno que ya tiene el aceite. ¿Para qué tiene Jesús el aceite? Para empezar a derramarlo sobre nosotros. Por eso la Biblia nos llama a nosotros ungidos. Amén. Nos llama reyes y sacerdotes. ¿Cuándo es que nosotros tomamos la autoridad en el reino espiritual contra las tinieblas? En el momento en que nosotros somos ungidos con el Espíritu Santo. ¿Cuándo somos ungidos con el Espíritu Santo? En el momento en que el Espíritu Santo viene en nosotros. Ahí somos ungidos y nos constituyen en reyes y sacerdotes. Entonces ahora ya podemos interceder. Ahora podemos echar fuera demonios. Ahora podemos poner las manos sobre los enfermos y que estos sanen cuando el Señor nos lo guíe a hacer. Porque esto es algo que hay que aclarar. Mira, la Biblia dice que nosotros pondremos las manos sobre los enfermos y que los enfermos van a sanar. Amén. Pero no de todos, no de todos, sino que vamos a ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: no ponga las manos con ligereza. Orar por los enfermos, tenemos que orar por todos los enfermos. Ahora, de que vayan a sanar todos, ahí sí no es así. Y cuando no entendemos eso, cometemos tantas imprudencias. Mira, yo conozco mucha gente que, como ya oraron y le impusieron manos, la declaran sana, y usted ya está sana y se muere o empeora.
¿Y qué pasó ahí? La Biblia no funciona, Dios no me respalda. No, Dios va a respaldar las manos cuando Dios envió esas manos a ponerse para sanidad. A mí cuando me requieren orar por los enfermos, yo oro por todos los enfermos. Pero ya poner las manos con esa autoridad y te vas a enfermedad y saber que esa enfermedad se va a ir, ese tumor se va a ir, esa diabetes se va a ir, ese SIDA se va a ir, solo cuando tenemos la guianza y la dirección del Espíritu Santo, que eso va a ser así. Cuando el Señor no nos ha guiado a hacer algo, no cometamos imprudencias en nombre de la fe. Yo conozco hasta pastores que han muerto. De hecho, te digo, en esta semana, en México murió un pastor que no trabaja con nosotros. Y él le confesaba a su congregación, yo voy a sanar, y yo voy a sanar, y van a ver que cuando yo sane, el Señor nos va a levantar a toda la congregación en una unción de sanidad. ¿Y qué pasó? Lo enterraron esta semana. Ahí es donde se cometen imprudencias en nombre de la fe. Yo no puedo declararme sano si no tengo el testimonio del Espíritu Santo de que Él ya me sanó. Mientras yo no tenga ese testimonio del Espíritu, yo tengo que seguir recurriendo a los medicamentos. ¿Qué pasó? Este pastor que falleció ya no quiso medicamentos y obviamente se murió. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Dios falla? ¿La Biblia falla? No. Quien falla es el hombre que quiere manipular a Dios. Dios ya tiene decretado el número de nuestros días. Ya tiene decretado cuánto vamos a vivir. Yo la verdad que no sé cuánto ya me resta. Le doy gracias a Dios por los 46 años de vida que me ha dado. Le doy gracias a Dios. Pero definitivamente, yo no sé cuánto voy a seguir viviendo. Por eso tengo que vivir este día pleno con mi Señor y pleno con la gente que me rodea y dar este mensaje como que fuera el último que voy a dar en mi vida, porque realmente no sé si mañana voy a vivir. Santiago dice que es una arrogancia decir que yo voy a vivir tantos días cuando yo realmente no sé cuántos días voy a vivir. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En las malas interpretaciones de la Biblia o en los abusos a la Biblia, hemos tenido que gente ha declarado cosas que no son, incluso traer cosas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces, ese tipo de ungimiento con cuerno ya terminó. Ahora a los ministros no se les unge con aceite. Ahora no hay que traer un cuerno para derramarlo. Si tú ves la práctica bíblica, cuando el Señor nombró a sus apóstoles, no llegó nadie a ungirlos en el aposento alto, excepto el Espíritu Santo. Amén. Ya no llegó un aceite físico, sino que el mismo Espíritu Santo llegó sobre ellos, se posó sobre ellos y hablaron en otras lenguas y fueron cambiados a otros hombres. Exacto. Ya la práctica de ir a buscar un profeta para que vaya a ungir, para declararte apóstol, ya no se hizo. Cuando a Matías, que fue el sucesor de Judas, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, dice que lo nombraron sucesor de Judas, no lo ungieron, sino que solamente oraron por él. Fue una imposición de manos, ya no hubo un ungimiento. Cuando al apóstol Pablo lo reconocen como apóstol, que bajó a Jerusalén, Gálatas capítulo 1, dice que los apóstoles de Jerusalén solo le pusieron las manos en señal de la diestra, y fue la mano derecha, la diestra de compañerismo, no hubo ungimiento. Cuando a Timoteo, que tenemos evidencia bíblica, que lo llamó el presbiterio para nombrarlo apóstol, dice la Escritura, recuérdate del don que hay en ti, que te fue dado por imposición de manos del presbiterio. Ya no habla de ungimiento. Esas prácticas eran prácticas antigotestamentarias que anunciaban que venía Jesucristo, el cuerno de poder, a derramar su Santo Espíritu sobre los hombres para dar autoridad. Exacto. Como ya el cuerno de poder vino, ya no se utilizan esos elementos. Ahora solamente se utiliza la fe, la oración. Es lo único que en todo el Nuevo Testamento tú puedes ver. Con relación al aceite, yo platicaba con un hermano precisamente de esto. Los ocultistas lo que hacen es de que ellos dicen ser ministros de Satanás o a veces hasta de Dios, porque ahora hay magia blanca y magia negra, depende de la magia que sea. Pero ellos dicen que Dios les ha dado, o el mismo infierno les ha dado, autoridad para poderles dar a elementos, poderes curativos o poderes de protección contra demonios. Entonces viene una persona que cree que le están haciendo brujería y que por eso no vende. Entonces va con el brujo y dice, fíjense que me están haciendo brujería. Vi unos huevos ahí hediondos en la fachada de mi negocio, ¿qué hago? Bueno, pues ¿qué huevos de qué eran? Pues eran huevos como de gallina o de polla. Va a usar uno de avestruz.
este va a ser más grande que el otro. Entonces le vamos a dar un poder, invocan a todos los santos, demonios, vírgenes, o quien sea, para darle poder a ¿cómo se llama ese huevo de avestruz? Y con este huevo tú estás protegido. Eso sí, tenlo siempre en tu negocio, o pon un ajos ahí envueltos en celofán en tu tienda para que los espíritus y las maldiciones no lleguen a ti, o una herradura, o una pata de conejo. Una pata de conejo. Si el conejo no se puede salvar del que lo mató, se podrá salvar a alguien. Pero bueno, tanta ignorancia que tenemos. O llévate esta agua, rocíala, o les hacen rociamientos. Y perdón lo que te voy a decir, pero es la verdad. Hay gente estudiada que está en esto. Gente profesionista que está en esto. Y van para que les rocíen aguas ahí sí que con la misma boca del brujo, ahí, y con hojas de no sé qué, ya con eso ya estás tú bien chilqueado, ya estás bien protegido contra, o sea, eso es ridículo. Tú te ríes y yo también me río, ¿verdad? Porque es ridículo. Sin embargo, hay mucha gente todavía profesional que lo hace, empresarios que lo hacen. Te voy a decir que hay gobernantes que tienen a sus chamanes, gobernantes que tienen a sus brujos, de potencias de naciones. Ahora, dejemos esto, porque al final es gente que ignora la palabra, y ahí es donde el trabajo de la iglesia tiene que llegar a decir, no necesitas poner tu confianza en un aceite, en un agua, en un elemento, ni en un hombre. Tu confianza debe estar puesta en Dios. Maldito el que confía en el hombre, pero bendito el que confía en Jehová. Eso lo dice la Biblia. Y dice la Biblia que si tú quieres, porque si hay demonios, si hay espíritus inmundos, si hay maldiciones, si hay terror nocturno, si hay saeta que vuela de día, eso sí existe. Hay ángeles caídos, hay demonios, sí existe. ¿Cuál es la fórmula bíblica? Mira el Salmo 91. Si tú habitas al abrigo del Altísimo, si te pones bajo la sombra del Omnipotente, le vas a decir a Dios, eres mi castillo, mi Dios en quien confiaré. No temerás, ahí no hay ningún elemento, al terror nocturno, ni la saeta que vuela de día. Y tus pies no van a tropezar en piedra alguna. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Te empieza a dar una serie de logros que tú vas a tener solo con estar bajo la cobertura del Altísimo. No te vas a aplicar nada. Ni le vas a aplicar nada a tu carro, ni le vas a aplicar nada. Mira, yo te lo digo con respeto. A veces hay gente que lo busca a uno, el pastor, mire pastor, ¿por qué no le echa aceite a mi carro para que ya no se me descomponga? Porque fíjese, se me está descomponiendo mucho. Mejor hazle un overhaul, ¿verdad? Y yo creo que ya con eso ya no se te va a descomponer. O cámbialo. Pero la gente cree que si uno va y le pone las manos al carro y le echa aceite, ya el carro no se le va a descomponer. Esas realmente son cosas que rayan a lo ridículo. El Espíritu Santo no vino a la tierra para eso, vino para cosas más importantes a la tierra. Amén. Que para poder estar arreglando motores de carros, o que ya la batería no se te descargue porque tiene un cortocircuito, o que va a venir el Espíritu Santo a limpiarte el sarro que tiene tu batería para que ya, o sea, hay cosas muy ridículas que estamos viviendo hoy en día. Necesitamos volver a la Biblia. Entonces, con relación a la práctica del aceite, mira, la Biblia dice en Santiago 5 que a los que están enfermos les podamos ungir aceite. Pero dice que no dice Santiago que el aceite sane. Ahí mismo tú tienes una Biblia, ahí, dice Santiago 5, que la oración de fe es la que sana al enfermo. La pregunta es, entonces, ¿para qué el aceite? Porque el aceite estaba haciendo un simbolismo al moribundo para recordarle que Jesús ya vino a la tierra y que el Espíritu Santo está continuando en relevo el ministerio del Señor Jesucristo. Es una activación de fe, no es que el aceite tenga el elemento. Y entonces dice que la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, cuando hay un enfermo, en un momento determinado puede faltar el aceite, pero no la oración de fe. Porque la oración de fe, la que sana al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5. Entonces, voy a decírtelo con claridad, el aceite no tiene poder intrínseco. Que la gente diga, ay, gracias a Dios ya conseguí este aceite, y luego que es de Israel. Uy, qué bueno, porque ya estoy protegido del ébola, ¿cómo se llama el que está dando ahí por Escuintla? La chikungunya, no sé cómo se llama. Bueno, ya estoy protegido porque tengo el aceite, porque ya ungí mi casa con aceite. La verdad que eso es ridículo. Yo sé que tu casa está protegida, mi casa está protegida, si el nombre de Cristo está sobre nosotros. Amén. Yo sé que nosotros estamos bendecidos si estamos bajo la cobertura del Altísimo y la sombra del Omnipotente.
Yo creo que no tocará plaga alguna a nuestra casa si nosotros estamos viviendo los principios de la palabra. Tenemos protección en la palabra de Dios, protección en el nombre de Cristo y en la sangre poderosa de Jesucristo. Amén. Pero son elementos espirituales, no son elementos físicos. Así es, pastor. Y cómo es de que muchas veces nosotros tomamos el aceite para hacer esas prácticas, pastor. Entonces, esto nos deja claro a nosotros de que simplemente se ha usado. Si tienes el nombre de Cristo, no necesitas aceite. Exacto. Si tienes la sangre de Cristo, no necesitas el aceite. Si tienes la palabra de Dios fluyendo en ti, no necesitas el aceite, no lo necesitas. Exacto, pastor. Así que la Biblia dice en Hechos, hablando un poco sobre los apóstoles, habla sobre el Espíritu Santo y el aceite es representación del Espíritu Santo. Así habla es. sobre en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos verán visiones, hablarán, nuestros ancianos soñarán sueños, y habla sobre los acontecimientos que el Espíritu Santo trae hacia nuestras vidas. Y esos postreros días, pastor, ¿qué podemos hablar sobre eso, pastor? Sobre los postreros días y sobre esa unción y la diferencia entre ungimiento y la unción, pastor. Mira, lo que pasa, James, es de que el Espíritu Santo derramado en los hombres iba a traer el anuncio de que habían iniciado los días postreros. Wow. Eso lo dijo el apóstol Pedro. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Amén. O sea que la señal de que los días postreros habían iniciado comenzó en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. Ahí comenzaron los días postreros. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿y estaremos ya en los días postreros? Desde hace 2000 años estamos en los días postreros. Entonces, lo que sí es cierto es de que para Dios 1000 años, dice Pedro, es como un día. Y un día son como 1000 años. O sea que ahorita llevamos 2 días de Dios. La pregunta es, ¿cuánto más nos falta? Obviamente no lo sabemos. No lo sabemos con fecha cronológica, pero sí estamos viendo acontecimientos que cada vez nos anuncian que el Señor está próximo a venir. Y que hay acontecimientos que están marcando en la tierra cosas muy tremendas en el Medio Oriente. Por ejemplo, algo que estamos viendo nosotros en este año y el año que viene, es que Dios prometió que íbamos a ver señales en los cielos y en la tierra. Y no es una casualidad, James, que en abril de este año y en este mes se hayan dado ya, por el periodo de 6 meses, 2 lunas rojas. La luna roja anterior, si te das cuenta, desencadenó la guerra de Israel con Siria. Porque siempre que hay una luna roja, siempre hay un anuncio de Dios a Israel. Y el Señor nos ordenó a los cristianos que viéramos a la higuera es Israel. Entonces algo está pasando en el mundo, porque cuando vino la luna roja, pasaron 2 acontecimientos muy simbólicos. 1, la guerra Israel-Siria. Y 2, el sincretismo ecuménico que hubo, porque el máximo representante de la iglesia romana, de la iglesia judía y del islamismo se reunieron para orar en ese periodo, en estos 6 meses. Si tú revisas lo que ha pasado en esos 6 meses en el Medio Oriente, Dios nos está anunciando a través de ese periodo de 6 meses de luna roja, de la primera a la segunda, que algo grande está pasando. Algo está pasando en el ambiente espiritual, que si los cristianos no se aperciben, es porque tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen. En esa segunda luna, porque que pasó este mes, ya comenzó a haber hecatombes en el Medio Oriente, el terremoto de Turquía. Exacto. Eso ya nos está anunciando, algo está pasando en el Medio Oriente. Ahí es donde se va a calentar la olla y donde se van a destapar los acontecimientos escatológicos. Entonces, algo está pasando. Definitivamente, para los que conocemos la Biblia, algo está pasando en el medio espiritual, que nos anuncian que la venida del Señor por la iglesia, no el fin, por la iglesia, están por cumplirse.
Las profecías que se dieron por los apóstoles y profetas sobre la iglesia están por cumplirse. Eso estamos a la expectativa. Como hemos dicho en otros programas, no es para causar un temor, al contrario, es para alegrarnos. Porque cuando venga por su iglesia el Señor, no va a venir violento ni enojado. Va a venir enamorado, por enamorados. ¿Cómo sé yo que viene por mí? Estoy enamorado de Él. ¿Cómo sé yo que estoy descalificado de esa venida que se llama parucía? Que no estoy enamorado. El amor es lo que va a determinar si yo soy del grupo por los cuales Jesús viene en estos tiempos, en estos días. Bueno, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba marcando que iba definitivamente a haber días postreros para la humanidad y que comenzaban cuando el Espíritu Santo viniera a derramarse sobre los hombres. Eso ya pasó. Entonces la iglesia que conoce la palabra sabe que le queda poco tiempo, y si tú sabes que te queda poco tiempo, apresuras tus pasos a hacer tu tarea y lo que tienes que hacer. Cuando nosotros le anunciamos a la iglesia, iglesia, te queda poco tiempo en la tierra, es para que la iglesia, lejos de tener miedo, o lejos de encerrarse en una casa para orar, vestido de blanco, para esperar al Señor, trabaja, porque te queda poco tiempo. Habacuc capítulo 2, versículo 2, nos da la razón por la cual Dios permite que conozcamos los acontecimientos futuros, que se llaman escatología. ¿Para qué conocer la escatología, los acontecimientos futuros? Muy sencillo, para que leyendo que ya se acerca el cumplimiento de la palabra, corras. Eso dice Habacuc 2:2, para que la iglesia corra. Entonces, si estamos viendo que algo está pasando en el mundo espiritual por las lunas rojas, una que se dio en la Pascua judía y otra que se da en la fiesta de los tabernáculos, es porque definitivamente, James, algo está pasando. ¿Para qué sirve esto? Para que tengamos miedo. Ay, ¿saben qué, hermano? Me voy a encerrar a 40 días de ayuno. Bueno, está bien que haga los ayunos, pero es para que apresures tu trabajo. Amén. Es para que sepas que el grito de que evangeliza al mundo, Exacto, que la gente conozca mi nombre, sea acelerado de parte de la iglesia. exacto. Que nosotros estemos tratando de promocionar por todos los medios a nuestro alcance la evangelización, el discipulado de los hombres, para que todos conozcamos a Cristo y nos enamoremos de Cristo. Exacto. ¿Y cómo lo podemos hacer, pastor, si muchas veces no buscamos de Él, muchas veces nos alejamos de Él? Y hay algo que está en mi mente ahorita, pastor, y es sobre que tenemos que anhelar más del Espíritu Santo. Usted decía que el Espíritu Santo hace que nos enamoremos de Dios, y en una ocasión usted decía que el Espíritu y la iglesia claman, ven Señor Jesús. Entonces, ¿cómo, pastor, podemos ya, para ir cerrando este programa, anhelar y buscar del Espíritu Santo, a pesar de todo lo que estamos viendo, pastor, que miramos de muertes, no solo alrededor del mundo, aquí en nuestra ciudad? Tenemos que acelerar ese proceso nosotros como iglesia, entregarnos más a Dios, dar a conocer sus verdades, pastor. Es que mira, definitivamente el amor, y vuelvo a la carga, es lo que determina la fuerza de trabajo de un cristiano. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando tú estás enamorado, le vas a contar a todos tus amigos que ya tienes novia, y le vas a contar quién es, y les hablas de las cualidades. Si no estás enamorado, lo escondes, porque a lo mejor hay otra mejor propuesta, ¿va? Entonces mejor si no se promociona. Y cuando te dice, mira, salgamos a la calle, no, mejor quedémonos aquí en la casa, mejor pidamos pizzita y la comemos aquí en la casa. Lo que tú no quieres es de que la gente te vea con ella. ¿Por qué? Porque todavía o te avergüenzas de ella. Definitivamente no es la persona con la que nada más quieres entretenerte, y definitivamente la ocultas. Cuando tienes un compromiso de corazón con esa persona, la exhibes, y la exhibes con orgullo. Y tratas de que todo el mundo se dé cuenta, miren quién es la persona con la que ando. La luces. Sientes que es tu carta de presentación. Lo mismo pasa en el Evangelio. Cuando estás enamorado de Jesucristo, no escondes a Jesucristo. No eres un agente secreto del Evangelio. No quieres pasar por desapercibido. Quieres que ciertamente la gente sepa que Jesús es tu Señor, y que es el amor de tu vida, y que es el que te ha transformado y el que te ha cambiado. Y cuando ves a una persona necesitada, pues le hablas de quien tú amas, y le hablas de la eficacia que has encontrado en esa relación que tienes con Jesús. Entonces, no hay un creyente que diga estar enamorado de Dios o enamorado de Jesucristo y que no promocione que es su Señor, y que trate de que mucha gente conozca quién es Jesucristo. Así es, pastor.
bueno, si estamos enamorados de Jesús, claro, nos quedó, demos a conocer quién es Él, demos a conocer a aquellas personas afligidas quién es Él. Quizá dame un minutito así para decir que hay dos formas de evangelizar. Una, con la palabra. Exacto. Y dos, con el testimonio. Jesús predicó la palabra, sí como no. Y mucha gente fue alcanzada a través de la palabra que Él predicaba. Pero si te das cuenta, el último mensaje de Jesús fue sin palabras. En la cruz del Calvario no dio ningún mensaje. ¿Qué es lo único que hizo? Estar en obediencia con el Padre. No predicó, no explicó ni una parábola, no explicó nada. Solamente callado se acopló a la voluntad del Padre. Y cuando muere, entonces dice que los centuriones romanos, los soldados decían verdaderamente, este es el Hijo de Dios, sin predicación de la palabra, sin milagros. La gente se empezó a convertir. Exacto. Este es el Hijo de Dios. Y dice que mucha gente empezaba a gritar, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Empezaron a creer en Jesucristo sin ningún mensaje. Solo viendo a un hombre que pegó su vida a la vida de Dios, su voluntad a la voluntad de Dios. Cuando la gente mira a un hombre que se mete a la voluntad de Dios, cree en Jesucristo. Amén. Sin que le predique. A veces el evangelio es sin palabras, por eso el apóstol Pedro decía, las mujeres que tienen un marido inconverso, gánenlo sin palabras. Entonces podemos ganar sin palabras mucha gente por el testimonio y podemos ganar mucha gente también con la palabra. Así es, pastor. Así que a dar a conocer las verdades a través de nuestro testimonio, ya que es muy importante de que esas personas que quizás no conozcan de Jesús, nosotros lo podemos mostrar a través del amor de Dios que está en nuestras vidas. Así que les agradecemos por habernos acompañado en esta noche y esperamos en un siguiente que nos acompañe. Así que tengan una feliz noche.